Hello， 大家好，我叫马克，来自克罗地亚。今天我将告诉你们我是如何学习中文的。我学习3个年中文，也喜欢中国文化，但我的中文仍然不好。Primero, yo nunca he ido a China, nunca he viajado a China y todo lo que sé, todo lo que he aprendido de chino lo he aprendido casi completamente solo. Y segundo, mi nivel de chino es intermedio, o sea, no lo puedo hablar perfectamente, no lo puedo hablar ni siquiera muy bien, pero me puedo entender con personas si estas personas van a tener mucha paciencia conmigo. Es decir, lo puedo hablar pero de una manera mucho más relajada. Pero si crees que esto no vale, que si no hablo perfectamente no hablo un idioma, sigue mirando, porque para llegar a un nivel intermedio de un idioma, de cualquier idioma, hace falta mucho esfuerzo y una táctica y una estrategia buena. Y si quieres saber cómo aplicar esta estrategia, lo vas a encontrar en este mismo vídeo. Este idioma es un poco especial. Se trata de una lengua tonal. ¿Qué quiere decir una lengua tonal? Esto quiere decir que usa diferentes tonos para explicar el significado de una palabra. O sea, no es suficiente solo pronunciar bien las palabras. También las necesitas decir en un tono específico. Se habla por más de 1000 millones de personas. Es un idioma súper interesante. Muchas la consideran una lengua del futuro porque la economía china crece casi constantemente está creciendo y se estima que la importancia de este idioma solo puede crecer cada vez más. Además, si sabes este idioma, esto es súper bueno para tu cerebro. O sea, no es como aprender cualquier otro idioma porque también tiene tonos y es un idioma muy diferente comparado con idiomas europeos que la mayoría de las personas normalmente quiere estudiar en el mundo occidental. Primero necesitas aplicar tonos y entender qué es esto. Luego necesitas saber decir y pronunciar palabras que no tienen nada que ver con otras palabras que usamos. Y por todo esto es un logro saber este idioma. Es un éxito, es un logro importante porque precisamente porque es diferente, no todo el mundo lo quiere y lo puede aprender. Pero aún así es posible hacerlo. Y ahora te voy a decir cómo lo hice yo. Hace unos 10 años empecé a mostrar el interés por este idioma. Leí en un libro que se trata de un idioma tonal y quería aprenderlo. Y claro, primero leí que es súper importante aprender tonos y saber qué es esto. Luego usaba un vídeo en el YouTube de cómo aprenderlos. Después de mirar este vídeo, después de practicarlo un tiempo, me di cuenta que ya puedo pronunciar tonos, ya puedo saber cómo se usa esto, cómo aplicarlo. Pero después de esto ya perdí ganas y simplemente dejé de hacerlo, dejé de estudiar el idioma. Pero entonces, hace 4 años, pasó una cosa. Estaba pensando, me di cuenta que este proyecto de chino es algo que yo empecé y nunca lo había terminado. Quería seguir haciéndolo. Quería por fin poder hablar este idioma. Claro, no podía decir casi nada en este momento, pero quería hacer una estrategia real para finalmente poder conseguirlo. No quería dejar ninguna cosas sin terminar. Y entonces hice un plan. Un día voy a hablar este idioma. Un día voy a poder hablar chino mandarín. ¿Pero cómo lo hice? Pues sabía por la experiencia que si empiezo a hacer algo y me meto en esto 100%, no lo voy a poder conseguir, no lo voy a poder terminar, simplemente porque después de un tiempo voy a perder energía, voy a perder la motivación. Entonces, ¿cómo lo hice? Decidí cada día trabajar muy poco. Y para poder mantenerme atento, para poder seguir haciéndolo, simplemente descargué una app que se llama Hello Chinese. Esta app era mi pilar, era algo más importante que tenía que hacer. Si quería hacer otras actividades, lo podría hacer, pero esta app era lo más importante. Lo hacía literalmente cada día. Necesitaba muy poco tiempo, entre 5 y 10 minutos, como mucho. Y 9 meses después lo terminé. O sea, acabé este curso que ofrecía esta app y me sentía muy bien. Pero mi nivel de chino solo era entre A1 y A2. O sea, todavía tenía un nivel elemental. Esta app me dio un conocimiento básico del idioma, sabía cómo decir algunas palabras básicas, pensaba que sabía pronunciar muchas cosas y ya está. Y luego quería hacer otro paso, quería seguir adelante. Pero aquí hay un problema. Pensaba que si sigo adelante, pero si yo no puedo pronunciar bien este idioma tonal, que es donde la pronunciación es tan importante, no tiene sentido seguir adelante, no tiene sentido invertir tanta energía. Tenía que asegurarme de que todo lo que hablo, de que todo lo que pronuncio, lo pronuncio bien, lo pronuncio de manera correcta. Entonces sí que decidí contratar a un profesor. Tenía clases de tutoría 1 a 1 donde simplemente hablábamos un poco y quería que él revisase mi pronunciación y que me diese algunas correcciones. Y pronto me di cuenta que sí, que algunas cosas las podía pronunciar bien, pero había cosas donde simplemente no ponía tanto esfuerzo, no me concentraba tanto y se me escapó de decir algunas cosas en un tono correcto. Después de corregir esto, después de unas 10 lecciones con este tutor, decidí que ya no me hace falta un tutor, que ya puedo seguir adelante completamente solo. Y esto era el plan. Empecé a mirar algunos vídeos, empecé a escuchar música, etc. Pero muy poco tiempo después me di cuenta que estoy perdiendo ganas. Que ya poco a poco no tengo ganas de hacerlo. Tengo todo lo que necesito, ya puedo estudiarlo a tope, pero no tenía ganas.
Y me di cuenta que la mejor motivación es cuando tienes que hablar este idioma con alguien, cuando tienes que usarlo con alguien. Pero mi nivel era muy bajo y no podía hablar todavía. Por eso decidí otra vez contratar a un profesor para tener clases y para que esto por lo menos me motive un poco a seguir adelante, a no dejar de hacerlo. Y este nuevo profesor me hizo imprimir un libro que usábamos en chino. Este libro fue escrito de tal manera que primeras lecciones usaban solo alfabeto latín y luego segunda, tercera y otras lecciones adelante cada vez usaban más caracteres chinos. En lugar de una palabra escrita en alfabeto latín, en pinyin se usaban unos caracteres chinos. Y poco a poco, con la práctica, practicando con este profesor, me di cuenta que ya puedo leer cosas. Y esto me motivó muchísimo. Esto era un punto en mi viaje de aprender chino, un punto de motivación. No era un destino final, pero era un punto de motivación porque me di cuenta, oye, yo ya puedo leer textos muy básicos, cosas muy básicas y lo puedo entender. Pero esto era súper importante. Y esto me dio mucha motivación. Luego, este mismo profesor me recomendó unas series chinas que eran muy buenas. Empecé a mirar una y me hice un adicto. Me hice adicto a esta serie y esto fue otra cosa súper importante. Y cada día quería ver esta serie, no por el idioma, no para practicar el idioma, pero solo porque me interesaba tanto, era súper interesante. Y esto también me motivó muchísimo. Después ya no tenía clases con este profesor, seguía mirando estas series y entonces ocurrió tercera cosa súper importante. Al mirar todas estas series, también empecé a conocer más la cultura china. Y esto es otra cosa importante para la motivación. Es imposible aprender un idioma que se habla por un pueblo tan lejano, en un país tan lejano, tan diferente como China, sin tener un interés, sin tener una curiosidad natural hacia esta cultura. Y estas series me acercaron más a la cultura china y me dieron una motivación más para aprender este idioma. Y luego me di cuenta que sí, ahora puedo entender algunas cosas, aunque todo esto no es suficiente para entender todo lo que pasaba en la serie y también necesitaba a veces usar subtítulos. Y puedo decir algunas ciertas cosas, pero todo esto no era suficiente para hablar, todavía no podía hablar con personas. Entonces decidí hacer un ejercicio que es ejercicio de repetición. Miraba algunos videos simples de aprender el mandarín y cuando una persona decía algo simplemente hice pausa y lo repetía tal como lo dijo esta persona. Luego después de repetirlo varias veces empecé a memorizar todo lo que se decía en este video. Esto parece mucho trabajo, pero si ya repites este mismo video varias veces ya no va a ser tanto esfuerzo memorizarlo. Entonces sentía que podía hablar cada vez más, pero no podía todavía comunicar con nadie. Y lo hacía así hasta hace 3 meses. Entonces decidí poner mi aprendizaje al siguiente nivel. Decidí hacerlo mucho más rápido, decidí emplear unos trucos importantes y decidí hacer un reto de 14 días que voy a poder hablar chino mucho mejor, de hecho tan bien para que se note la diferencia en solo 14 días. Para esto, cuando empecé este reto, decidí grabar un vídeo solo para documentar cómo podía hablar en este momento y compararlo con después. Este es el vídeo. Hello， 大家好，我会说中文，但是我中文不好，所以我得很多练习。14天以后我要更多说。 Si no hablas chino, igual te puede parecer incluso bien, pero de hecho no hablo bien y quería mejorarlo. Entonces decidí hacer una cosa. Voy a seguir mirando series, voy a seguir repitiendo cosas, pero también necesito hablar con una persona de China, necesito practicarlo. Aunque todavía no podía hablar, pero aún así decidí hacerlo, decidí meterme en este lío. Entonces empecé a usar una página web que se llama conversationexchange.com. Allí puedes dejar un anuncio donde dices qué idiomas hablas y qué idiomas quieres aprender. Y luego una persona de otra parte del mundo puede responder a tu anuncio y también tú puedes buscar otros anuncios de otras personas. Así que dije que quería practicar chino y poco después empecé a hablar con una chica de China. Lo hicimos haciendo videollamadas 3 veces a la semana. Yo esperaba que 2 semanas después voy a poder hablar chino mucho mejor. Media hora hablábamos en inglés porque ella quería practicar inglés y luego otra media hora hablábamos en chino. Y siempre cuando hablábamos, cuando yo no sabía decir una cosa, lo apuntaba en mi cuaderno y luego este mismo día usaba una app que se llama Anki para memorizar estas nuevas palabras. Y de esta manera avanzaba. No sé que ya estoy avanzando, pero pasaron los 14 días y me quedé un poco decepcionado. ¿Por qué? Porque en el internet hay muchísimas personas que dicen que en poco tiempo puedes aprender un idioma, que puedes aprender a hablar en tan solo 14 días y que esto puede ser un milagro. Yo decidí invertir gran parte de mi tiempo en chino. Noté alguna diferencia, sí, pero en 14 días no era tan bueno como para decir, mira, que esto es significativamente mejor. No, solo noté un poco de diferencia y también me di cuenta que más que 14 días no puedo mantener este ritmo. Así que según yo, en tan poco tiempo no es posible
hacer milagros. Pero entonces decidí seguir haciéndolo. Ya no tenía energía de hacerlo tantas veces, de hablar 3 veces por semana con esta persona, pero hablábamos menos. Yo seguía mirando series, seguía repitiendo cosas en chino y me di cuenta que a pesar de hacerlo un poco más tranquilamente, seguía avanzando poco a poco. Y en este momento se me ocurrió una idea. Yo ya tenía mi serie favorita en chino, la serie que más me gustaba, una serie china que se llamaba Yin Mi de Jiao Luo. Ya la había terminado una vez, pero decidí mirarla otra vez porque, como ya sabía de qué se trata, no voy a tener que usar subtítulos, no voy a tener que usar explicación para entender todo. Esta segunda vez solo me concentraba en el idioma porque ya sabía qué va a pasar y era mucho más interesante. También me sentía súper feliz, simplemente por poder entenderlo. Y para que sea más fácil, decidí usar subtítulos, pero subtítulos en chino, o sea, subtítulos escritos en caracteres chinos. De esta manera practicaba leer subtítulos, practicaba escuchar el chino y a veces había cosas que solo por escuchar no las podía entender o solo leyéndolas no las podía entender, pero si puedo leer y escuchar todo a la vez, entonces sí que podía entender el significado de gran parte de la serie. Y luego, según la seguía mirando, ocurrieron 2 cosas súper interesantes, 2 puntos que me motivaron muchísimo. Una cosa era que al final de la serie, ya en el último o penúltimo episodio, ya podía entender algunas cosas más complicadas. Era una serie dura, hablaban de cosas bastante serias, pero me di cuenta que ya podía entender conceptos bastante complejos. Y esto era un momento bastante emocional para mí, porque cuando puedes entender en chino, solo usando chino o caracteres chinos, unas cosas tan complejas, y puedes sentir emociones que sienten estos personajes en esta serie y todo en otro idioma, todo en un idioma que hace poco era un idioma completamente desconocido para ti. Esto es un momento súper interesante y súper motivador. Y te deseo a ti también que lo sientas una vez en futuro, que lo sientas lo antes posible. Y otra cosa, la segunda cosa importante que pasó justo en esta época también, toda en misma semana casi, yo seguía hablando con esta persona, con esta chica en China, por internet hablábamos. Y como mi chino era cada vez mejor, no solo que podíamos hablar con paciencia de varios temas, pero también podíamos reírnos solo usando chino. Cuando puedes entender lo que te dice otra persona y cuando ella te entiende a ti y cuando viene un momento cómico de la conversación, ¿no? Como hablamos a veces, y cuando te puedes reír solo usando otro idioma, esto ya es un logro muy grande. Y otra cosa que motiva muchísimo. Y ahora en este momento sí, siento que puedo hablar en este idioma. Otra persona necesita tener muchísima paciencia conmigo. No voy a poder entenderlo todo y necesito seguir trabajando. Pero he conseguido llegar a un momento en el que ya solo por practicar el idioma ya puedo avanzar. Ya lo puedo hablar lo suficiente para no alejar a todas las personas solo porque mi nivel de idioma es muy bajo. Puedo hablar con personas para practicar el idioma. Y esto normalmente no lo puedes hacer desde el principio. Muchas personas aquí se equivocan y piensan que incluso si no saben nada, si empiezan a hablar con personas mucho, van a conseguir hablar el idioma. Bueno, igual esto es posible, pero necesitas muchísimo tiempo y esas otras personas tienen que ser muy pacientes contigo, unos amigos o incluso algo más. Y aún así va a ser muy difícil. Por eso es mucho mejor llegar a un cierto nivel, antes de empezar a hablar con personas. Y ahora me gustaría mencionar algunas partes importantes en este camino de aprender idiomas. Primero, te va a motivar mucho cuando ya puedes leer este idioma, si se trata de un idioma que no usa alfabeto latín. Segundo, te va a motivar mucho cuando te das cuenta que puedes pronunciar correctamente palabras de este idioma. Tercera cosa que te puede motivar, poder decir algunas cosas básicas de ti y que otras personas te pueden entender. Cuarto, mirar una serie o una película, entender gran parte de lo que se dice y poder sentir e identificarte con un personaje en este vídeo, en esta serie, en esta película. Esto significa que tu nivel ya es bastante alto. Y cuarto, poder hablar tan bien con otras personas para que ya te puedas reír con ellos. Y entonces aprendí una cosa que es muy importante, no solo para el idioma chino, pero para todos los idiomas que son un poco más diferentes o que son un poco más complejos de aprender. Es súper importante siempre seguir adelante o siempre buscar maneras de seguir adelante. Si pierdes ganas, hay que buscar algunas cosas para motivarte. Mirar series interesantes, vídeos interesantes, conocer personas nuevas que hablan este idioma, hablar con estas personas, etc. Si aún así vas a perder ganas, vas a perder un poco la motivación, hay que tener agallas y hay que aún así seguir adelante. Y si a pesar de todo esto vas a seguir perdiendo la motivación, entonces y solo entonces sí que es el momento de hacer una pausa, de dejar de estudiar un poco y de olvidar de este idioma durante un tiempo. Pero muchas personas aquí se equivocan y creen que es bueno muy rápido dejar de estudiar un idioma. No, primero hay que intentarlo y luego si realmente no puedes seguir, entonces sí que es bueno tomar una pausa.
Y otra cosa súper importante a la hora de aprender idiomas de culturas diferentes a la tuya es querer conocer esta cultura, querer acercarse a esta cultura, por lo menos tener ganas de saber más de esto. No tienes que estar enamorado en esta cultura o en este país. Lo suficiente es solo tener deseo de conocer algo diferente, porque esto te ayuda mucho con el idioma. Puede parecer que cultura, pueblo, país no son tan importantes, pero sí que es muy importante a la hora de aprender un idioma porque esto te toca directamente a ti, toca tu motivación. Y luego, si quieres aprender el idioma chino, empieza a buscar informaciones de comida china, cómo vive la gente en este país, de cuáles son las diferencias entre China, si hay algunas partes más ricas o más económicamente más desarrolladas o no. ¿Qué manera de, por ejemplo, de saludar personas es normal? ¿Cómo hablan entre ellos? ¿Qué opinan ellos sobre personas del mundo occidental, etcétera? Todo esto es súper importante. Y, por ejemplo, cuando queremos aprender un idioma de una cultura más cercana a la nuestra, como por ejemplo, si quieres aprender italiano o portugués o incluso inglés, no vas a notar tanto esta diferencia cultural porque no es tan grande. Querer conocer la cultura de un país no es tan importante. Pero a la hora de aprender un idioma tan diferente como el chino, esto es súper importante. Y si quieres que te diga un consejo final para aprender el idioma chino en solo una frase, este sería disfrutar del camino. A veces vas a necesitar años de aprender un idioma difícil, un idioma como chino. Pero si organizas tu camino de tal manera de que existen algunas partes o algunos logros pequeños, esto te va a hacer feliz. Esto va a hacer posible seguir este camino. Y si te alegras por primera vez cuando puedes leer algo, cuando puedes pronunciar algo, cuando puedes hablar con otra persona, cuando te puedes reír con otra persona en otro idioma, cuando puedes entender emociones de otras personas que te lo explican solo en otro idioma, esto te va a hacer súper feliz. Y ya esto, solo esto, por sí ya es un objetivo. No tienes que mirar solo el objetivo final, no te tienes que enfocar solo en este objetivo final que es hablar un idioma perfectamente, no. Hay que dividirlo en pasos pequeños. Y así se puede conseguir, así puedes aprender chino o cualquier otro idioma aún más difícil que este.